Qué bonito, en la palabra de Dios hemos encontrado una gran bendición que Dios quiere que cumplamos esa bendición. Y en el libro de Lucas capítulo 24 versos 44 al 49, Dios nos demuestra con el poder de su Espíritu Santo que en la Biblia tenemos una misión que cumplir. En Lucas 24, 44 al 49, amén, dice la bendita y gloriosa palabra del Señor. Y les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oh Santo Padre, tu palabra poderosa y gloriosa, tú nos envías, Señor, para cumplir. Guíanos con tu Santo Espíritu para no ser solamente oidores, sino también hacedores. Hágase tu voluntad en medio nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito el mes de septiembre, celebrar el mes de la Biblia. Comenzamos el mes recibiendo el testimonio de que la palabra de Dios es viva y eficaz. El siguiente domingo tuvimos la oportunidad de aprender a estar equipados con la palabra de Dios. Y luego, con un corazón apegado a la palabra de Dios. Y mucho para proclamar que hay victoria en vivir la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos dice: llegó la hora de avanzar ahora la acción, no solamente viviendo la palabra de Dios, sino que en la Biblia tenemos una misión que cumplir. Así que después de haber sido bendecidos, ¿qué quiere Dios que hagamos con la bendición? No solo vivirla para nosotros, sino que compartir. Hay una misión que cumplir. Por eso Jesucristo es el que habla con toda autoridad aquí en los versos 44 al 49. ¿Quién está hablando aquí? Los que tienen su Biblia, que algunos tienen estas observaciones. Cuando Jesucristo está hablando, las letras están ¿de qué color? Rojo. ¿Lo ven? Y le está diciendo Jesús a sus discípulos después de haber aparecido. Jesús no solamente apareció en ese momento, ya había aparecido desde que fueron las mujeres a la tumba y le encontraron. ¿Cómo encontraron la tumba? Vacía. Y estaba allí vivo el Señor Jesús, y llega después y tiene un encuentro con Simón Pedro, que lo había negado 3 veces, y luego se entiende con 2 que iban camino a Emaús. y les abrió los ojos, dice aquí la palabra del Señor. Confirma el Señor Jesús en este versículo 44 que todo esto, estas son palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera, no algo, pero que se cumpliera, que todo lo que está escrito. Y mire la observación que hace Jesús. No era un solo versículo, no era un solo capítulo. No. Él citó que lo que estaba escrito de él viene desde el tiempo de Moisés, los profetas
y los salmos, todo esto para que estemos claros que es sana doctrina, tiene sustento teológico desde los antiguos pactos que Dios tiene. Y si usted observa en Lucas, versículo 27, el mismo capítulo 24, cuando él dice que estando yo con vosotros, en Lucas 24, 27, Jesús siempre le hablaba sobre las enseñanzas de la ley, que no venía a abolirla, sino a cumplirla. Por eso el proyecto de Dios habla de cumplir una misión. Y dice en el verso 27 del capítulo 24, y comenzando desde Moisés, siguiendo por ¿cuántos profetas? Todos. Vea el versículo 27 de Lucas capítulo 24, para que usted se dé cuenta que Jesucristo estaba hablando del cumplimiento total de la palabra de Dios. Dice el verso 27 de Lucas 24, y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, se declaraban en todas las escrituras lo que de quién decían. De él. Verso 44 de Lucas 24. Él le dijo, y estas palabras son las que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito. ¿De quién? De él mismo. Figura central del mensaje de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Escritas en la ley de Moisés. ¿Dónde dice eso? En Hechos capítulo 3, vamos a Hechos capítulo 3, versículos 22 al 26. ¿Dónde está Hechos? Justo después de Juan y antes de Romanos. En Hechos capítulo 3, 22 al 26, ustedes se dan cuenta que siempre se cita al Cristo proclamado. En Hechos 3, 22 al 26 dice la palabra del Señor, cuando él dice de la ley de Moisés, Jesucristo estaba declarando. Y se acuerdan cuando él llegó al templo con los fariseos y tomó el rollo y leyó, y él decía, de mí es esta escritura que están hablando. Aquí en Hechos capítulo 3, para que ustedes vean que la figura central sigue siendo Jesucristo desde la ley, el pacto antiguo, y Jesucristo llega a ser el nuevo pacto. ¿Qué dice Hechos 3? Verso 22 al 26, dice, porque Moisés dijo a los padres, para que ustedes vean la trayectoria, Moisés dijo a los padres, ¿qué cosa? El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo de Dios. Y todos los profetas, ¿desde quién? Desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado en estos días, vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas. ¿Cuántas familias? Toda la familia de la tierra. Verso 26, vea el enfoque donde aterriza ahí en el verso 26, dice, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado ¿a quién? Miren cómo la escritura va haciendo el lineamiento. Dice, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por eso ustedes van a ver en los siguientes versículos que habla de arrepentimiento y perdón. Observe en Lucas 24. Ahora ya vimos que desde Moisés se viene hablando de este plan de Dios de Jesucristo. Y en los profetas, porque él dice en la ley de Moisés, y luego dice, y los profetas, vamos a ver, y luego los salmos. Vamos ahora a los profetas, Isaías 42:6. Todos los profetas anuncian la llegada del Cristo. Isaías 42 es uno de los que habla como con más claridad. ¿Dónde está Isaías? Antes de Jeremías y después de
justo después de los salmos, del proverbio, ¿verdad? Aquí está, Isaías capítulo 42, después de Cantares está Isaías. Después de Cantares. Sí, 42, versículo 6. ¿Qué dice? Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por Dios de pacto, por pacto al pueblo, por luz a quienes, a las naciones. Ve la proyección del plan de Dios desde la ley de Moisés a los profetas, también en los salmos. Salmos, vamos ahora a los salmos, donde Dios nos está hablando también de Jesucristo. Salmos 2, 7 al 9. ¿De quién está hablando allí? El Salmo 2. El Salmo está en el centro de la Biblia. Justo después de Job, antes de Proverbio, está Salmo capítulo 2, verso 7 al 9. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Mire toda la autoridad y el poder que se proclama. ¿De quién están hablando allí? De Jesús, el Cristo. Jesucristo, el Cristo. Por eso en Lucas 24 podemos encontrar esta declaración de Jesús en el verso 44, cuando dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. ¿De quién? De mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hemos hecho una repasadita así rápido para que vean que Jesús venía enseñando esto que se había proclamado anteriormente en la Escritura, desde Moisés, los profetas y los salmos. En el verso 45 ocurrió algo muy especial que ocurre cuando usted busca la enseñanza de Dios con la guía del Espíritu Santo, con la guía de Dios. Mucha gente busca las Escrituras solo por rutina religiosa, solo por tradición, solo por leer, Pero si usted quiere alcanzar conocimiento y entendimiento, ¿quién da el entendimiento? Verso 45. Observe lo que dice Lucas 24, 45. Entonces les abrió ¿qué? ¿Qué les abrió? ¿Para qué le abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las Escrituras. Ore antes de leer la palabra de Dios. Señor, dame entendimiento para que yo pueda comprender qué me quieres decir hoy. Busque la sabiduría, la dirección de Dios que le dé qué cosa, entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprender qué Él nos quiere decir el Señor en su palabra. Dese cuenta que en esta experiencia Jesús dio el testimonio a los que iban camino a Emaús y les abrió los ojos. Observe el verso 30 y 31 de Lucas 24. Mire esta experiencia. Iban camino a Emaús y Jesús solo les abrió los ojos para que vieran que era Él. Lucas 24, versos 30 y 31. Mire qué pasó aquí. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, los partió y le dijo. Entonces, ¿qué ocurrió? Estos eran los que convidaron a Jesús: quédate esta noche con nosotros, quédate con nosotros, porque Él hizo como que se iba de largo con los que iban camino a Emaús. Ellos lo convidan, le dicen: no, quédate con nosotros. Y cuando Él se queda, porque cuando ellos se encontraron con Él: ¿eres tú extranjero? ¿Tú no te has dado cuenta de todo lo que pasó con el Cristo? Y Él empezó a explicarle que todo lo que estaba sucediendo venía desde el tiempo de Moisés. Pero ahora Él se sienta con ellos y convive con ellos.
Hermano, no es lo mismo hablar del Cristo de la historia, no es lo mismo hablar de la historia de Cristo que vivir al Cristo de la historia. Y eso era lo que estaba pasando aquí en Lucas 27, verso 31. Y entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Y qué ocurrió allí? Y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Pero cuando él estaba sentado con ellos y bendijo la mesa, tomó el pan y lo partió, Santa Cena, la última cena que él tuvo con ellos, al hacer este acto en memoria de lo que él iba a hacer en la cruz, reconocieron quién era el que estaba partiendo el pan y lo estaba compartiendo. En ese momento se le abrieron los ojos. Pero ahora, en Lucas 24, verso 45, no solo se le abrieron los ojos, ¿qué más les fue abierto en ese momento? En Lucas 24, 45, les fue abierto el entendimiento. Entonces comprendieron, esto era todo lo que se había anunciado desde Moisés, las profecías y los salmos se está cumpliendo. Hermanos, estamos viviendo tiempos que la palabra del Señor ya ha anunciado que vamos a vivir. Y muchos no alcanzan el comprender lo que está pasando, porque no le han pedido a Dios que le dé entendimiento. Señor, hazme entender todas las cosas que están sucediendo conforme a tu palabra. Qué bueno ponerse al tanto con lo que dicen las noticias, para saber por dónde va el huracán, por dónde viene y para dónde va. Pero ¿y qué pasó con las señales que Dios está diciendo en su palabra? Hasta que usted no permita que Dios le dé entendimiento para comprender las señales de los tiempos, usted va a depender solo de lo que diga la noticia y no va a estar al tanto de lo que dice la palabra de Dios, que es necesario que se cumplan todas las cosas que están establecidas en la palabra de Dios. ¿Cuánto creen que es bueno que el Señor nos abra el entendimiento, hermanos? Para que podamos comprender los tiempos en que estamos viviendo. Y esta es la urgencia de compartir la palabra de Dios, porque entonces entendemos y comprendemos cuántos están muriendo. Más de 50 murieron con el último huracán. Y muchos de ellos sin saber de Cristo. Entonces, cuando usted alcanza el entendimiento y comprende lo que Dios le está diciendo, la urgencia de compartir la buena noticia, puede ser la última vez que usted vea a una persona y le hable de Cristo y que lo conozca como su Salvador para la eternidad, si es a condenación o es para vida eterna en la gloria de Dios. Entonces, solo cuando el Señor le dé ese entendimiento de comprender por qué es importante cumplir el compartir las buenas nuevas, usted no va a depender solo de las noticias que dicen por allí. Usted se va a dar cuenta cuán importante es compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando, hermano, sobre la importancia de entender para cumplir entonces? Cuando usted entiende la gravedad y la responsabilidad que se trata de un tema de vida o muerte, y muerte eterna o vida eterna, entonces usted le empieza a dar más importancia en compartir la palabra de Dios. Luego el Señor Jesús pasa a qué bueno es comprender que era necesario que Él padeciera. En el versículo 46, algunas personas se sienten muy tristes ahora que se celebra la Semana Santa, por ahí por marzo, abril, que esto era necesario. Yo veo a mucha gente conmovida y muy dolida cuando recuerdan la Semana Santa, como qué triste, qué doloroso ver a nuestro Cristo sufrir. Pero Jesucristo ya había advertido esto en el 46, Él les explica nuevamente que eso es lo que vieron, acababa de ocurrir, hermanos, el 3 días antes de su resurrección. Ellos vieron a su Cristo cómo padeció y sufrieron mucho, y Jesús le está recalcando, esto era necesario, verso 46, para que lo que estaban viendo ahora mismo y estaban entendiendo que Él está vivo,
verso 46 de Lucas 24, así está escrito y así fue necesario que el Cristo que padeciese y hay gente que todavía solo lo recuerdan en la cruz ahí colgado, llevan inclusive una cruz en el pecho con Jesucristo ahí crucificado. Pero Jesucristo quiere recordarnos que era necesario que Él sufriera esa cruenta y vergonzosa cruz, pero que la resurrección era una realidad que había que proclamar. Así que Él menciona, sí, va a haber padecimiento, así como nosotros vamos a tener sufrimiento y padecimiento. Pero hay victoria en la victoria de Jesucristo. Amén. Y que no solamente vamos a pasar por padecimiento, sino que va a haber la victoria de la resurrección. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque se cumplió la escritura con el padecimiento, pero también se cumplió la escritura con la resurrección. Amén. Por eso el domingo se constituye tan especial. El tercer día, el viernes lo crucifican y el domingo ya de pie delante de ellos. Amados hermanos, es importante darse cuenta que el médico que escribe estas observaciones, el doctor Lucas, el apóstol Lucas, él es muy detallista en explicar la parte biológica, no solamente la parte espiritual. Observe cómo Lucas está describiendo aquí en los versículos anteriores, verso 40, para que vean el contexto de cómo el doctor Lucas hace el énfasis en la parte biológica y espiritual. Mira, ¿qué dice? Y diciendo esto le mostró qué cosa. Un médico es muy observador del cuerpo, las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, la parte espiritual, y estaban maravillados, les digo, ¿qué les digo? Parte biológica. ¿Tenéis algo que comer? El cuerpo de Cristo resucitado. Ahora le dice, vamos a hablar aquí en serio. ¿Te quieren darse cuenta que yo estoy vivo? ¿Qué hay de comer? Y todo esto, porque el doctor es muy observador en esto, para que veamos la parte biológica. Dice, entonces, ¿qué le dieron? Parte de un pez asado y un panal de miel. ¿De qué estamos hablando aquí, hermano? De comida. Y él está demostrando que no solamente está vivo, no es una aparición, no es un fantasma, no es un alma penante, es un cuerpo resucitado que estaba muerto y está vivo y tiene hambre. Los fantasmas no comen comida. Y aquí él está diciendo, venga, vamos a ver qué hay de comer. Y ellos le dan un pez asado y un panal de miel. ¿Qué hizo Jesús en el 43? ¿Qué hizo Jesús con lo que le dieron para comer? ¡Comió! Dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Fue cuando empezó a hablar entonces de las Escrituras. ¿No le parece maravilloso que Jesús estaba rompiendo el esquema de los espectros y de los fantasmas, espíritu vagando por ahí? No. Este es el Cristo vivo. Este es el Cristo resucitado. Les voy a dar una prueba biológica que hay poder en la resurrección de Jesucristo. Denme algo de comer. Tremendo. A mí me llama mucho la atención como el doctor Lucas, por ser médico, él toca la parte biológica para que los que estaban ahí pudieran tener plena confianza de que Jesucristo estaba vivo y comiendo. A Tomás le dieron la mano en mis heridas. Y a ellos le dice, vamos a comer, y come. Y luego de comer es cuando entramos en los versos 44, 45 y 46. Ahora pasa a otro nivel. Dice, nuestra misión no es solamente regocijarnos y gozarnos con la presencia de Él.
en los versos 47 y en los versos 48 y 49, él pasa a la acción, verbo y no sustantivo. Vamos a hacer algo aquí, esto es lo que yo necesito que hagan. Ya abrieron los ojos, ya abrieron el entendimiento, ya vieron que estoy vivo, ya vieron que puedo hasta comer. Ahora vamos a hacer algo con todo lo que hemos testificado. Ahora vamos a pedirle que pasen de ser mirones a ser testigos. Porque en el 47 dice, esta es la misión. Después de resucitar al tercer día, que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermano, si usted quiere saber si usted está viviendo el Evangelio, si está compartiendo la buena nueva, tiene que incluir en la conversación arrepentimiento y perdón de pecados. La misión tiene un mensaje central en Jesucristo y se procesa con arrepentimiento. ¿De qué tengo que arrepentirme? De no andar en la voluntad de Dios, de andar solamente como me parece, en mi propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es muerte y condenación. Y el Señor nos llama al arrepentimiento, es para que nos volvamos de nuestros pecados hacia Dios. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, un contenido consistente en lo que es el Evangelio. Si usted solamente habla de que Dios es bueno, Dios es amor, esa es una parte importante. Pero el efecto que Dios quiere que usted lleve de esa buena noticia, que Dios le ama, es que Dios tiene la capacidad de amarte y perdonarte. ¿De qué? De lo que le hemos ofendido. El más justo 7 veces peca al día mínimo. Y por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Para qué? Nos volvamos a Dios. Cambio de dirección del mal hacia la voluntad de Dios. Este es el mensaje, no solamente para los perdidos, también para nosotros. Por eso Él dice, quien dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Entonces sí tenemos necesidad constante de estar viviendo el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. No es desconectarnos como que ya no estamos haciendo nada mal. Mientras seguimos pensando como a nosotros nos parece, sin pedirle a Dios su dirección, tenemos que pedirle perdón, hermanos, porque muchas veces hacemos lo que pensamos que está bien, cuando debemos escudriñarnos delante del Señor. Señor, examina a ver si hay en mí algún camino de perversidad y ponme en el camino eterno. Oiga, nosotros tenemos también pecados de omisión. ¿Qué es pecado de omisión? Al Señor ya nos habló en su palabra y tenemos que ser testigos y compartir su palabra. Pero Señor, yo no siempre estoy testificando. Yo no siempre estoy compartiendo tu palabra. ¿Creen ustedes que el pecado de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? Pues allí también tenemos una oportunidad de arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Nuestra mente, que vaga como neblina que va y viene, tenemos que pedirle al Señor en nuestros pensamientos. Señor, se ríen del emoji que estábamos viendo en los anuncios de un cerebro que se le estaba como echando combustible de la palabra de Dios. Pero a veces nos pasa que nuestra mente se nos enreda con las distracciones de este mundo y se nos olvida llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso nuestra mente, cada momento, dice Filipenses 4, 8 y 9, en esto pensar, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar, y cada espacio en que no lo hacemos, el enemigo hace de la suya. Entonces, sí tenemos de qué arrepentirnos en obra, pensamiento y omisión. Entonces el Señor reitera su mensaje. Mire, este es el mensaje constante y consistente para predicar al Cristo, el arrepentimiento
y perdón de pecados. Y esta experiencia que Jesús está viviendo aquí en Lucas capítulo 24, ahora en el verso 48, está diciendo, miren, no se queden solo con la bendición del perdón del Señor. Ahora, vosotros sois ¿qué? Testigos. ¿Qué dice su Biblia? Que somos mirones, que nada más somos oidores. ¿Qué dice Lucas 24, 48? Y vosotros sois. ¿Usted se imagina un testigo que no testifica? Va al juicio o va a la cita judicial, dicen, ¿y usted tiene algo que testifica? No, me quedo con la enmienda 5, no digo nada. Entonces el Señor te está diciendo, no, aquí no hay que usar ninguna enmienda 5. Aquí hay que ser testigo y hablar de lo que Dios hace, no solamente en el pasado. ¿Cuántos creen que Dios está haciendo algo hoy en su vida? ¿Cuántos pueden decir que Dios sí hace cosas buenas en su vida hoy? Y cada mañana su misericordia me alcanza y me perdona porque la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos pueden decir que es así? Así es. No es que así sea. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo sé que está vivo. Yo sé que Él me ama. Yo sé que Él perdona. ¿Cuántos pueden decir? Yo lo sé. Así Amén. es. Yo soy testigo de su amor y su poder para perdonarme. ¿Cuántos creen que la gente necesita saber que la palabra de Dios sigue siendo eficaz? Amén. Y puede discernir hasta las intenciones del corazón y parte del alma, los espíritus, los tuétanos, y hasta los huesos. Hermano, el Señor no te está pidiendo que eches cuento. El Señor te está diciendo, sé testigo de su amor y su poder. El Señor no te está pidiendo que engañes a la gente y hable solo de Moisés y de David. ¿Qué está haciendo Dios hoy en tu vida? ¿Cómo se vive esa fe, esa palabra de Dios? ¿Cómo se puede compartir? Escuchamos la promoción, hermano. Yo hice un tratadito, si no quiere darle una Biblia, lleven una porción de la Biblia, pero ¿sabe qué? Dígale cómo Dios ha transformado su vida, cómo Dios a usted le ha perdonado y le ha enseñado a disfrutar su santa y bendita presencia. ¿Cuánta gente no necesita saber esto, hermanos? Entonces Jesucristo aquí, en Lucas 24, versículo 48, está diciendo, no quiero mirones, no quiero solo oidores, quiero testigos de estas cosas. Y en el verso 49 está el alcance y el poder y el recurso con que Él nos capacita para ser testigos. En ese momento todavía no se había cumplido lo que Jesucristo ya les había prometido, el poder del Espíritu Santo. Y en el verso 49 le dice, sigan las instrucciones. No sean testigos sin el poder del Espíritu Santo. Verso 49 de Lucas 24. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos parece que debemos ser testigos, como nos parece que debemos decir. El Señor nos dice, no se preocupen ni siquiera de lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo les va a dar la sabiduría. Y en el 49, Lucas 24, Él le dice, mire, aquí yo enviaré ¿qué cosa? La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Hermano, no nos está dando Dios solamente una misión, pero nos está dando un recurso poderoso, que es su Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve en Hechos capítulo 1, ese testimonio de ese cumplimiento, usted se da cuenta en Hechos, justo después de Juan, está el libro de los Hechos, y usted se da cuenta en los versos 1 hasta el 8, donde se cumple la promesa que Jesús les dijo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8.
en el primer tratado de Teófilo, hablé acerca de qué. Todas las Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, ¿qué hizo? Otra vez, padecimiento y resurrección. Se presentó vivo ¿con qué? Con muchas pruebas indubitables, quiere decir que sin lugar a dudas. Y apareciéndose durante ¿cuántos días? ¿Cuántos días apareció el resucitado? 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, verso 8, Hechos capítulo 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén. ¿A dónde más? En toda Judea. ¿A dónde más? En Samaria. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, toda la nación. Amén. Ven que la misión sigue siendo consistente y que la misión incluye que nosotros seamos testigos, pero en el poder del Espíritu Santo. No es nuestros esfuerzos, no es nuestro sentimiento, no es que me parece, no es que yo siento. No, obediencia y confianza en la dirección del Espíritu Santo. Con ese poder de lo alto sí se puede ser testigo. ¿Cuánto le creen a Dios? Amén. ¿Cuánto creen lo que dice la palabra de Dios? Sí podemos ser testigos y compartir las buenas nuevas a todas las naciones. Porque el Señor lo que quiere es que seamos testigos, que cumplamos la misión. La palabra de Dios no solamente es bella y hermosa para contemplar, meditar y reflexionar, pero también es muy buena para obedecerla y ser testigo en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto le creen a Dios que nos está hablando esta mañana? Celebrar el mes de la Biblia, no solamente estar de acuerdo con Dios, sino obedecerlo y ser testigos de su amor y su misericordia para arrepentimiento y perdón de los pecados. ¿Sabe qué? Esta mañana me amó nuevamente, esta mañana nuevamente me perdonó, esta mañana su misericordia nueva están con nosotros hoy. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor y clamar? Señor, no solamente queremos ser bendecidos, Señor, queremos bendecir a otros con el testimonio de lo que tú eres y haces en nuestra vida. Danos el entendimiento para que podamos comprender la misión que tenemos que cumplir. Danos el querer como el hacer para que se cumpla tu voluntad. Tu palabra es digna de ser obedecida. ¿Cuántos quieren ponerse de pie esta mañana? Pedirle al Señor que nos dé entendimiento hasta comprender que esto no es un mandado de los hombres, es una gran comisión de Dios. ¿Cuántos quieren unirse en esta oración y decirle: Señor, perdóname porque lo he hecho como me parece? Ya no quiero hacerlo así. Yo quiero hacer en obediencia un testigo de tu amor y tu perdón. ¿Cuántos se unen en esta oración en esta mañana? Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque Jesucristo no solamente padeció y sufrió en la cruz. Señor, te damos gracias porque Jesucristo resucitó. Te damos gracias porque nuestro Redentor vive y no se quedó en el pasado. Es una experiencia gloriosa contar con tu amor y tu perdón cada mañana. El mundo necesita saber del poder de tu amor y de tu perdón, Señor.
El mundo necesita que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es para cumplirse, no solamente para estar de acuerdo contigo. Señor, tú nos has llamado a ser testigos y tú nos has dado el recurso poderoso del Espíritu Santo. Oh Santo Espíritu, guíanos a toda verdad, a vivirla y a compartirla. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.